gente. Yo creo que el triunfo de Miranda se debe a varios factores. A ver. ¿Sí? En primer lugar, a que es una figura dentro de las cuatro que tiene un perfil bastante neutro, ¿sí? Es independiente, no proviene de ningún sector, no ha generado enfrentamientos con ningún otro sector, ha tenido siempre un perfil medio, amable, cercano y vinculado a temas que los uruguayos somos sensibles. O sea, es una figura positiva. Es una figura positiva y conciliadora. ¿Sí? A diferencia de las otras que no es que sean negativas, pero están muy identificadas con un sector, han tenido sus idas y venidas, y creo que en eso Miranda era como el que representaba más el espíritu conciliador, que es lo que hoy el frentista medio espera, ¿no? El frentista medio dice, bueno, no fue a votar porque estaba enojado. Sí, está enojado, pero también está preocupado. El frente se ha convertido en el gobierno y la oposición, la tesis y la antítesis es el conflicto permanente. Entonces, buscar una figura neutra, que de alguna medida también lo había sido Mónica Xavier hace unos años. Si bien ella estaba identificada con un sector, su perfil era un perfil conciliador. Ya el hecho de que fuera mujer dentro del imaginario es un perfil que reúne a todos, que escucha. Y un poco Miranda reflejaba eso también. Mariana, ¿puede ser que entonces en los frentamplistas haya una lógica inversa a la que marca lo que es un sector más pequeño y un partido más grande, que es que hay gente que primero es frentamplista y después elige a qué sector vota? Bueno, sí, es complejo. Eso puede ser para algunos. Creo que en el frente el hecho de que sea un conjunto de partidos y a la vez votantes que no se identifican con ninguno hace muy complejo el análisis. Claro. Uno mira los otros partidos y es más claro. En el frente hay de todo. Y además un partido que reúne casi el 49% de los votos tiene de todo en Uruguay. Claro. Tiene izquierda, tiene centroizquierda, tiene gente que no se identifica con ninguna de las posturas. Entonces es muy difícil. Está claro que los 95.000 que votaron no son los votantes recientes del Frente Amplio. Tampoco son la militancia dura, porque la militancia dura en el frente es mucho más chica. Pero hay un conjunto de frentistas que votaron y que se nota cuando uno mira las otras elecciones que no se identifica con ningún sector. Que siempre ha sido así, que tiene que votar indefectiblemente las elecciones una lista porque hay que votar así, porque se vota así, pero que no se identifica con ningún sector. Y creo que ese fue el que se sintió más identificado con Miranda. Con Miranda. Bien, ya seguimos el análisis. Antes, Gastón, vamos a repasar un poco justamente el perfil de Miranda. Claro, Miranda para la política es un hombre muy joven, tiene 52 años, comenzó militando cuando era adolescente en un movimiento juvenil cristiano. Su mayor visibilidad se dio cuando integró la dirección de madres y familiares de detenidos desaparecidos entre el año 1986 y en el año 2010. Además, es hijo del escribano Fernando Miranda, que fue integrante del Partido Comunista, que fue detenido desaparecido en el año 1975. En ese momento, Javier Miranda tenía 11 años. Nunca más se supo nada de Fernando Miranda hasta 31 años después, porque en febrero del año 2006 los restos de Fernando Miranda fueron encontrados en el Batallón 13, fue durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Ocupó varios cargos públicos. Sí, entre 2006 y 2008, por ejemplo, estuvo en el Ministerio del Interior, fue coordinador de un proyecto de fortalecimiento institucional de esa cartera. Luego, entre 2008 y 2010, fue director de Jurídica de la Intendencia de Montevideo, porque recordemos que Javier Miranda es abogado. En 2010 asumió como director nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura. En ese momento se alejó de madres y familiares de detenidos desaparecidos, porque después asume como director de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, la Secretaría. Claro, la Secretaría de Derechos Humanos, ahí tuvo un papel importante con la llegada de los sirios, de los refugiados. Claro, estuvo a cargo de esas negociaciones para traer a las familias sirias. Recordemos, porque a veces genera confusión, no a los ex reclusos de Guantánamo, sino a quienes vinieron y estaban en uno de esos campamentos de refugiados y llegaron aquí al Uruguay las familias sirias, aquella gestión que empezó el gobierno de José Mujica. La experiencia, recordemos, no fue del todo positiva, porque varias de estas familias tuvieron dificultades tienen dificultades para adaptarse. Sí, bueno, hasta Mujica criticó mucho a la vida en Uruguay. Sí. La selección de las familias que llegaron. El cargo de secretario de Derechos Humanos, Miranda había pedido una licencia durante esta campaña para la interna del Frente Amplio. Ahora dejará definitivamente el cargo para dedicarse a la presidencia de la coalición de izquierda. O sea que va a ser un presidente del Frente Amplio full time. Sí, en realidad no milita en ningún grupo político.
A diferencia de lo que pasó con Mónica Xavier, ahí hubo una diferencia interna porque Mónica Xavier quería seguir ejerciendo en el Senado y la mayoría, los grupos mayoritarios del Frente Amplio pretendían que solamente que fuera un cargo full time, que solamente se dedicara a la presidencia del Frente Amplio. Y bueno, Miranda tendrá el desafío de buscar ahora nuevas formas de participación. Los comités de base ya no son lo que históricamente fueron en el Frente Amplio, así que tiene una tarea por delante importante. Que quiere convocar a través de las redes, otro tipo de participación, que el comité de base sí debe seguir existiendo, pero que no puede ser la única referencia para saber qué piensan los Frente Amplistas. Y además va a tener algo fundamental, que es el interlocutor entre la fuerza política y el gobierno. Después que Mónica Xavier dejó la presidencia del Frente Amplio, hubo varios cortocircuitos entre el Frente Amplio y el Poder Ejecutivo. Quizás una figura nuevamente de presidente del Frente Amplio puede ser puede generar nuevamente un mejor relacionamiento entre el gobierno y la fuerza. Pero qué semblanza que te mandaste, ¿eh? Bueno. No lo más, ¿Querés trabajar en cifra también con Mariana? Sí, obviamente. Bienvenido. Un placer, claro. Todas estas, no se lo digas dos veces. No me dan los kioscos. Todas estas características, entonces, que era lo que decías, fue lo que llevaron a que Miranda ganara. Ahora, la lista más votada fue la 609. Sí. Ahí, esa semblanza que estuvo muy buena. Quiero hacer un agregado. Tú dijiste que Miranda se había hecho conocido por su militancia en torno al tema de desaparecidos, y es cierto, pero eso fue hace mucho tiempo. Si uno le pregunta hoy al grueso de la gente, lo identifica mucho más con los últimos años y todo su trabajo en los derechos humanos. A diferencia de otros hijos que también hoy están en la política y que generan también ruido recientemente, que sí son más identificados con esa situación. Y yo creo que eso lo favorece a Miranda, haber salido de ese rol que también genera cierta controversia del hijo, de los desaparecidos, y estar en un tema de derechos humanos más actual, que sí genera más sensibilidad en los uruguayos. Entonces, me parece que es bueno aclarar que no solo sus últimos años cambió, sino que creo que son lo que hoy lo identifica más, a pesar de que siempre va a ser Miranda, hijo de un desaparecido, pero la gente lo vincula más a otros temas, y eso creo que lo ayudó también. Lo que ustedes decían del rol que juega la presidencia del Frente Amplio, es la gran pregunta. Muchos votantes del Frente dicen, ¿para qué sirve? Porque en realidad, hoy por hoy, si bien es el partido de gobierno, no parece tener mucha incidencia pública, ¿sí? Y yo creo que hay un rol que va a ser muy difícil para Miranda, dado que quedó en minoría. En realidad él no tenía lista propia, pero el grupo que apoyaba a su oponente es el que quedó en mayoría dentro de la interna. Va a ser articular ese conflicto interno. ¿Cómo hay que leer esto para el MPP? ¿Es una derrota o a partir de esto que estás diciendo no tanto? Bueno, si uno mira la votación por lista, uno diría, no, le fue bárbaro. Pero en realidad lo que el MPP quería era tener a la presidencia del Frente Amplio y no la tiene. Volvió a perder como le pasó al Flaco Gassi también. Perdió Lucía en la intendencia. Cuando no está el Pepe, ¿cambia la cosa? Esa es la gran pregunta que nos hacemos los politólogos hace mucho tiempo. ¿El MPP son votos propios o son votos del PP? ¿Sí? Esa era siempre la... Y los últimos hechos parecen estar mostrando que en realidad eran más votos del PP que del MPP. Sí, cuando igual tuvo posiciones distintas. Mujica con Lucía Topolán, que tuvo una participación más activa sobre el final. Pero se mostró positivo desde el principio. En este caso, con Alejandro Sánchez, Mujica no estaba del todo alineado e incluso había preferido en su momento a Roberto Conde. Sí, creo que por eso tampoco le jugó una buena pasada a Sánchez. Creo que el apoyo de Mujica más fuerte, tal vez, no estoy segura, hubiera ayudado. Yo creo que la elección interna del Frente cae en un muy mal momento para el Frente Amplio. ¿Sí? Si esto lo hubieran consultado, creo que los analistas le hubieran dicho, cámbienla, suspéndanla, no es el momento. Ya la habían suspendido, ¿no? Por lo de Dolores, por el tornado de Dolores. Sí, pero tampoco, ni siquiera fue buena esa suspensión, porque lo que pasó fue agravarse algunos temas o complicarse al Frente Amplio. Entonces realmente se mezclaba el espíritu del Frente Amplista a la hora de ir a votar. Estoy enojado con el gobierno, no me gusta lo que están haciendo, hay cosas que me están preocupando, entonces voy... O voto, de hecho hubo casi un 15% de voto en blanco. ¿Cómo se entiende en una interna un voto en blanco? Porque además si no te gusta uno va voluntariamente, claro. Si no te gusta ninguno, ¿cómo se puede leer que haya tanto? Aparte, es mucho anulado también, ¿no? Sí, anulado adrede. Claro. Yo creo que hay un cierto voto enojado. No es que no le gustara ninguno de los cuatro.
Yo creo que los ya que no votaron es en blanco... no ir a votar y que te den Sí, una pero hay baja unos que estaban más enojados y querían, y no solo querían quedarse en la casa como algunas figuras del Frente Amplio pedían, sino más se enojó. Voy a decirles que estoy enojado, entonces voy y voto en blanco. Esto, como diciendo, esto no me gusta, no me interesa, acá nadie me está representando. Yo creo que no Y era... define poco además, ¿no? Porque lo que decías antes del presidente, desde que el Frente es gobierno, las presidencias no han tenido el peso que tenían la de Sereñi en su momento y después la de Tabaré Vázquez, ¿no? Eran los líderes del partido quienes estaban en la presidencia, ahora ni cerca. Claro, porque además eran los líderes de la oposición. Claro. El líder del Frente Amplio era el líder de la oposición. Hoy el líder del Frente Amplio es el líder del partido de gobierno, pero en realidad está el presidente. Es confuso para el uruguayo medio qué rol juega. Pero también... El presidente y muchas figuras que están por encima de él en cuanto al liderazgo partidario. Pero también el Frente Amplista reconoce que se están peleando demasiado, que hay muchas diferencias y que alguien tiene que apagarlo. Yo creo que siempre hubieron, pero en el primer gobierno del Frente Amplio, las tres figuras fundamentales, que eran Tabaré, Astori y Mujica, lograban calmar los conflictos cuando las cosas llegaban a ponerse serias. Y en este momento no lo están logrando. Mujica no está jugando su rol de articulador y Astori está en una posición muy difícil, porque está en una posición de gobierno, en una situación... no de crisis, pero sí de un tema... contra por primera vez. Y en el ministerio que está obligado a decir no, si no es un... Por supuesto, es al que todos le vamos a pedir. Claro, tiene que ser el malo de la película, digamos. Entonces, esa articulación que le había funcionado muy bien a Tabaré Vázquez no le funciona bien ahora y el presidente del Frente Amplio podría ayudar en algo. ¿Sí? Y yo creo que aquellos que votaron a Miranda estaban esperando eso, ¿no? Alguien que por lo menos concilie las posiciones y no lleguen a arriba de la mesa las discusiones que llegan, que a veces son importantes y a veces no lo son. Sí, ya me recién. O sea, puede ayudar... Y otros peloteras que han tenido, muchísimas. Eso siempre fue así. El Frente Amplio siempre fue una colcha de retazos de posiciones diferentes. El tema es cómo manejar eso siendo gobierno. En el primer gobierno estaban todos alineados. Por fin llegamos, algo que nunca creímos que estamos en el gobierno, bueno, que nos salga bien. En el segundo... las cosas estaban bien económicamente y cuando hay plata la gente está mucho más tranquila y bueno, y sí. En este gobierno, que ya es el tercero y que costó más que el primero y el segundo, ya no estamos tan tolerantes. Entonces ahí las cosas se empiezan a complicar. ¿Puede ser una figura de renovación, Miranda, para el Frente? Porque él ha dicho que no quiere ser candidato en 2019 ni aunque sirviera, candidato a nada. A ver... ¿O no lo imaginás en ese rol, digamos, más activo políticamente? Yo creo que tiene pasta para eso. ¿Tiene pasta? Sí, y tiene cosas que se necesitan, que tiene un buen relacionamiento con la gente, es un hombre mesurado, tranquilo, es un profesional, que en Uruguay esas cosas se valoran. Tuvimos a Mujica que no lo era, pero era como una excepción, ¿no? Es un hombre vinculado a valores o a cuestiones que a los uruguayos no son positivas. Podría hacerlo. Es cierto que le ha dicho que no quiere y yo le creo, ¿sí? El tema es que a veces uno quiera o no quiera, el partido te va llevando. Y que el Frente no tiene muchas figuras de renovación. ¿Cuántos no quiero hemos escuchado en los últimos años? Pero algunos yo no les creía, ¿eh? Claro. A este le creo un poco más. A este le creo un poco más. Claro. El tema es que hay pocas figuras y algunas se cayeron, que venían, no quiere decir que no se puedan volver a levantar, sí, pero venían con viento de cola y las cosas se complicaron. La otra, que es el intendente de Montevideo, bueno, sabemos que depende de cómo le vaya en el partido, ¿no? Entonces, por ahora la viene peleando, pero no va ganando. Dijo acá también, sentado en el mismo lugar, que no quería. Por eso. Pero bueno, vamos a ver. ¿Hubo voto castigo a Sendic? Creo un poco menos ahí. Sí, hay que creer. No creo mucho, no te creen. ¿Voto castigo al sector de Sendic? ¿Se puede hablar de una caída que marque algo? Le ganaron las internas a estar octavo ahora, ¿no? Y sin duda que para la militancia todas las cosas que pasaron no fueron muy positivas, muy alentadoras, no daban muchas ganas de militar por eso. Y creo que además de una preocupación para el MPP, también es una preocupación el resultado para la 711 que no votó bien. Y que además no tiene muchas posibilidades de poner otra figura que pueda también hacer crecer al sector. Están complicados, sí. Bien. Mariana Popier, muchísimas gracias. No, gracias. Gracias, Mariana. Gracias. Un gusto. Un placer. Momento ahora de ver cómo está el tiempo.